Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. Hasta el día de hoy, no logro entender lo que nos ocurrió en ese departamento. Te contaré todo, tal como sucedió. Humberto y yo decidimos mudarnos a un lugar más cerca de nuestro trabajo para evitar los largos trayectos que, cada día, nos dejaban exhaustos. Encontramos ese edificio en una zona céntrica, aunque, desde el primer momento en que lo vi, algo me incomodó. El lugar era viejo, demasiado para mi gusto, y mostraba una simple vista del paso del tiempo. La fachada tenía manchas de humedad, y las paredes exteriores parecían a punto de derrumbarse. Un edificio así solo puede contar muchas historias, y probablemente no son historias buenas. Humberto, sin embargo, insistió. Solo unos meses, hasta que encontramos algo mejor, me dijo, con una de esas sonrisas suyas que me es imposible rechazar. Terminé cediendo. La única ventaja, debo admitir, era que en ese lugar nos permitían tener a Lucas, nuestro perro, dentro del departamento. Para mí, eso era un punto esencial. Adoptamos a Lucas cuando aún era un cachorrito, una bola de pelos temblorosa y asustada que encontramos en un refugio para animales maltratados. Nos enamoramos de él en cuanto nuestros ojos se cruzaron con los suyos, unos ojos grandes, redondos y cargados de curiosidad. Sin dudarlo, lo llevamos a casa. Todo cambió con la mudanza. Desde el primer día, Lucas comenzó a comportarse de manera extraña, como si el nuevo lugar le provocara un profundo malestar. Recuerdo que al llegar con las primeras cajas y al poner un pie en el edificio, Lucas retrocedió, casi aterrorizado, y comenzó a gruñirle a Humberto, algo que nunca, en todos los años que habíamos compartido, le había hecho. Nos sorprendimos a ambos. Pero, siendo sinceros, estábamos tan ocupados con la mudanza y los preparativos que apenas tuvimos tiempo para pensar en el comportamiento del animal. A falta de otra solución, sujetamos a Lucas con su cadena a la reja de la puerta del departamento mientras terminábamos de llevar las cosas al interior. Fue una tarde agotadora. Cada vez que me daba la vuelta para verlo, Lucas tironeaba de su cadena y lanzaba gruñidos hacia el interior del lugar, como si le aterrorizara lo que había dentro. Finalmente, al terminar de subir la última caja, Humberto se acercó para intentar meterlo al departamento. Pero Lucas no solo se negó a moverse, sino que intentó morderle la mano. La mordida cayó por centímetros. Humberto alcanzó a retirar la mano, sorprendido. Nos miramos sin saber qué decir, tratando de descifrar qué podía estar pasaba. Decidí intentarlo yo. Me acerqué despacio, hablándole con voz calmada, y Lucas, como si me reconociera como su refugio, se dejó cargar y acurrucó en mis brazos. Solo así logré meterlo al departamento. Sentí un alivio momentáneo, convencida de que el cambio de lugar estaba generando en él esa extraña actitud. Sin embargo, algo en su mirada, en su tensión corporal, me hizo dudar. Esa noche, después de un día agotador, cenamos en silencio. Lucas se mantuvo pegado a mis pies, sin despegarse ni un solo instante de mi lado.
Humberto y yo tratamos de explicar su comportamiento, atribuyéndolo a que aún extrañaba el antiguo departamento o quizás sentía la ansiedad del cambio. A pesar de nuestro cansancio, intentamos llevarnos a su cama en la sala, donde siempre había dormido. Sin embargo, Lucas se negó rotundamente. A cada intento de acercarnos a él o de guiarlo a la sala, respondía con un gruñido profundo, como nunca antes lo había hecho. Finalmente, exhaustos y sin querer alterarlo más, decidimos dejarlo dormir en nuestra habitación. Apenas tocamos la cama, caímos rendidos. Todo estaba en silencio cuando, de pronto, un ruido sutil me despertó. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Abrí los ojos con lentitud y noté que Lucas estaba de pie frente a la puerta de nuestra recámara. Gruñía, esta vez con una intensidad y persistencia que no había visto en él antes. Su cuerpo estaba tenso, y cada tanto se movía inquieto, lanzando gruñidos que parecían mezclarse con una especie de desesperación constante. Observé en la penumbra, tratando de descubrir qué era lo que le alteraba tanto. Podía sentir cómo la inquietud se apoderaba de mí, y una pregunta comenzó a surgir en mi mente: ¿a qué le estaba gruñendo Lucas? La habitación estaba vacía, la puerta cerrada y el silencio era absoluto. Intenté llamarlo en voz baja. Al escucharme, Lucas corrió hacia mí, y en un solo salto, subió a la cama. Se acurrucó cerca de mí, y solo entonces dejó de gruñir. Humberto no se despertó, y yo, inquieta y algo asustada, traté de convencerme de que había sido un ratón o algún ruido que solo él había escuchado. Aunque intenté volver a dormir, algo en el ambiente me impidió conciliar el sueño. Aún no sabía que esa sería solo la primera de muchas. Los siguientes días fueron muy parecidos. Lucas se empezó a volver muy huraño y en ocasiones no se me despegaba en todo el día, y por las noches, casi a la misma hora, se la pasaba gruñéndole a la puerta de la recámara. Lo llevamos otra vez a la veterinaria, pero no supo darnos una razón del cambio en su comportamiento y nos comentó que nos esperáramos unas semanas más para ver si se adaptaba al cambio. Ya no nos quedaba de otra, pero así como había ocasiones en que no se me despegaba para nada, había otras en las que se me perdía por horas y cuando lo buscaba por todos lados, lo encontraba casi siempre frente a la vieja puerta del closet de la recámara que teníamos vacía. Se le quedaba mirando fijamente sin ni siquiera moverse, y en otras ocasiones lo encontraba escondido abajo de la cama chillando quedito, como asustado, pero lo que definitivamente me inquietó mucho más, fue que ya no se dejaba acariciar por Humberto. Las pocas veces que lo intentó siempre le lanzaba la mordida y casi siempre le rehuía. Eso era demasiado extraño. Pero esta situación se complicó todavía más. Un día nos fuimos al cine y lo dejamos solo por unas horas y al llegar encontramos toda la ropa de los cajones de la cómoda y del ropero regada por toda la recámara. Algunas prendas parecían como rasgadas, y a Lucas lo encontramos escondido bajo la cama aterrado. Y en otra ocasión similar, salimos a comer con su familia de Humberto y al llegar encontramos todas nuestras películas destrozadas y regadas por la sala y a Lucas escondido bajo la mesa muy asustado. Esto se estaba saliendo de control. Humberto lo quería mucho, pero noches después mientras cenábamos me comentó muy serio que teníamos que hacer algo con él, porque no podíamos seguir así. Yo no entendía esto, ya no era normal y le pedí un poco más de paciencia, pero esta situación siguió empeorando cada día más. Lucas dejó de comer, ya no corría ni jugaba por la casa y solo se la pasaba chillando a mis pies, y no sé si fue coincidencia, pero en los últimos días también había visto a Humberto muy pálido y decaído, y llegó un momento en que ya no salió de cama y empezó a tener temperaturas muy altas,
esa misma tarde fui por el doctor para que lo revisara y me dijo que probablemente era una infección muy fuerte, que no era de gravedad pero que tenía que estar al pendiente, ya que si no le bajaba la fiebre en unas horas habría que hospitalizarlo. Me dio la receta y lo acompañé a la puerta. Al regresar vi que Lucas se había subido a la cama y le lamía su mejilla. Yo me quedé muy sorprendida, hacía muchas semanas que ni siquiera se le acercaba. Me enterneció y empecé a llorar. Lucas al verme saltó de la cama y corrió hacia mí. Esa noche me quedé en vela cuidando a Humberto, pero el sueño me venció y como a eso de las 3 de la madrugada, entre sueños sentí como Lucas saltó de la cama y empezó a gruñirle a la puerta, pero esta vez sin esperarlo se abrió de golpe como si le hubieran dado una patada desde afuera. Yo abrí los ojos muy asustada y entonces lo escuché. Lucas empezó a ladrar muy fuerte mientras gruñía y se removía de lado a lado del marco de la puerta. Entonces salió corriendo de la habitación hacia el pasillo. Desde la cama escuché cómo siguió ladrando desesperadamente como si peleara con alguien. Esa tensión duró unos segundos y fue entonces cuando escuché un golpe muy fuerte y a Lucas chillar de dolor. Salté de la cama y corrí hacia la sala. Todo estaba muy oscuro pero alcancé a ver la sombra de una persona por la cocina. Pensé que se habían metido a robar y me apresuré a prender todas las luces para hablarle a la policía, pero al encenderlas descubrí con sorpresa que no había nadie más. Entonces encontré a Lucas debajo de la mesa, sangraba de su pancita, lo cargué y lo puse suavemente sobre el sillón, le marqué a mi hermano Ricardo para que viniera a ayudarme, apenas colgué, intenté curarle la herida pero sangraba mucho, estaba aterrada. No entendía que lo había atacado. Mi hermano no tardó mucho en llegar. Le pedí de favor que cuidara a Humberto mientras yo llevaba a Lucas a la casa de mi amiga la veterinaria. Le tuvieron que dar varias puntadas por la herida que sufrió en su pancita. Mi amiga me dijo que la lesión parecía haber sido provocada por una garra de algún animal o algo muy filoso como un cuchillo. Yo me quedé más que sorprendida. La verdad es que nunca supimos contra quién peleó en ese momento en la sala. En los siguientes días Humberto se fue recuperando poco a poco, y por esas fechas también le aprobaron su crédito para vivienda. En cuanto estuvo mejor nos fuimos a checar algunas casas y encontramos una que nos encantó a los dos. Nos cambiamos apenas cerramos el trato con la inmobiliaria. Lucas ha vuelto a ser el de antes, nuestro perro juguetón y travieso. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más te asustó de este relato? Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves.